usted dijo que digamos por dónde íbamos por simbología de control. Terminamos la parte de simbología de control. Claro, íbamos por ahí. Por ahí. Bueno, ahora vemos. O sea, lo último que tengo anotado es eso y un grafiquito que están las decisiones. Dice sí, no. Perfecto. Y repasamos eso y seguimos avanzando. Gracias. Sí, estoy tratando de acordarme. Sí, vimos la parte de control, cómo se hace el control, lo repasamos. Repasamos de control en adelante, así el resto se acuerda también. Tomo lista, así después sí arrancamos. Esperen que ingreso. A ver, quiénes estamos, quiénes somos. Bueno, a ver. Abracamowicz. Presente. Bien. Almaraz. Presente. Álvarez Juárez. ¿No? No, perfecto. Andrada. Presente. Antúñez. ¿No? Bautista Paz. Presente. Bien. Virne. Presente. Caballero Anabela. ¿No? Cabrera Emiliano. ¿No? Están todos muy dormidos hoy. Cáceres Ortega. Presente. Emiliano Cabrera, y te leí que estás. Cáceres también me dijo presente. Capandegui. Presente. Castillo Javier. ¿No? Ahí te leí, presente. Castro Leandro. Presente. Ceballos. Presente. Celedonio. Celedonio no. Cerdeira. Presente. Sicilino. Presente. Contreras. El chat. Ahí está en el chat, gracias. Kun Cinturelli. No, Kun no está. Contreras sí, ya te puse. Cupelo. Presente. D'Ascenso. ¿No? Bárbaro. Desiderocioli. Presente. Di Carlo. ¿No? Di Giorgio. Presente. Fernández Nicolás. Presente. Bien. Fuentes Arnés. Presente. García Felipe. Presente. Gatti Bosoms. Presente, profe. Gia María. Gia María no. Bárbaro. Gómez Germán. Presente. Ibáñez Michat. Ibáñez no. Komov. Presente. Krasnokuki. Ese no. Ese me dijeron que había dejado. Llanos Benítez. Presente. Mamani Elián. No. Mamani Elián no. Martínez Fernando. Presente. Mazuco. No. Méndez Franco. Tampoco. Méndez Pereira. Tampoco. Miraglia. Presente, profe. Y Méndez Pereira también. ¿Cómo? Presente Miraglia y Menéndez Pereira, También. Ahí lo leí, gracias. Menéndez Pereira le sacamos. Molina Urclé. ¿No? Morocho. Presente. Bien. Orellana. Presente. Panigada. Presente. Peñaranda. Presente. Perfumo. ¿No? Pinto. Presente. Bien. Quintans. Presente. Ratay. Ratay Presente. Federico. ¿Está? Sí. Perfecto. Rodríguez Kevin. Schmidt. Presente. Schneider. Presente. Serpa. Presente. Smithberg. Presente. Stortoni. Stortoni no. Ticona. Presente. Tomasi. Tampoco. Tosi. Presente. Bien. Valdés Bloisa. ¿No? Villanueva Castro. Ahí te leí que estás.
y Sansi, también te leí. Vuelvo a ver los que están ausentes, a ver si alguno se incorporó. A ver cuánto. Álvarez Juárez, Antúñez, Caballero Anabela, Celedonio Pollera, Kun Cinturelli, D'Ascenso, Di Carlo, Gia María, Ibáñez Michat, Krasnokuki, Mamani Elian, no, ninguno de esos, Mazuco, Méndez Franco, Molina Urclé, Perfumo, Stortoni. Acá Bien. Stortoni. Stortoni entró, muy bien. Tomasi Francisco y Valdés Bloisa. ¿Listo? Bárbaro. Esperen que lo cierro así ya. Bien. Bueno, ahora sí. Voy a compartir la pantalla, así seguimos, ¿ok? Esperen que pongo toda tu pantalla. Bueno, a ver si ahí lo están viendo. Sí, sí. Sí. Por lo que vi, por acá me dijeron que íbamos, ¿no? Que habíamos visto la parte de control. Esto lo habíamos visto, ¿no? Era Sí. como se hacían los controles, exacto. Recuerden entonces que el tema de los controles viene el símbolo del control, que es el cuadradito, y automáticamente siempre hay que poner debajo una decisión, que es ese rombito que está ahí. Dentro de la decisión uno pone la palabra, ¿sí? Una palabra clave como para poder contestar sí o no, porque de esta decisión siempre salen dos respuestas, sale el sí o sale el no. ¿Está? Y denme un minutito que me tocó, esperen un minuto que tengo, que me tocaron eso es lo que me pasa con la presencialidad. Me Claro, tocaron sí, no, no hay problema. Sí, me tocaron el timbre, un minuto. Esperen. Bueno, ahora sí. Volvemos. Bueno, lo vuelven a ver y me escuchan, ¿no? ¿Habilité el micrófono? Sí. ¿Me escuchan todos? Sí, sí. Profe, Perfecto, va. Entonces, control, la decisión, recuerden que la decisión tiene solamente dos salidas, sí o no, ¿sí? Y sale siempre por los costados, y lo que tienen obviamente que poner es una palabra con un signo de pregunta que uno pueda contestar sí o no, ¿ok? Y obviamente los documentos que entran al control, los documentos, esos no se olviden por favor que tienen que salir por ambos lados, ¿ok? Tanto por el lado del sí como por el lado del no. En este caso entraron una factura y un recibo, y si se fijan, por ambos lados salen la factura y el recibo, ¿bien? Ahora, siempre el control, acá creo que me había quedado, que les había dicho, siempre el control va automáticamente asociado con una decisión, siempre, porque siempre un control puede salir bien o mal. Pero, o sea, el control solo, ese cuadrado solo no se puede usar. Siempre tiene que ir acompañado de la decisión. Pero las decisiones solas sí se pueden usar. Hay muchas veces que uno tiene que decidir sin realizar un control. Entonces, obviamente,
lo que hace es usar solamente este rombito de la decisión de la misma manera, ¿no? Poniendo una palabra que se tenga que contestar con el sí y con el no. Estos sí y no salen por ambos costados. Recuerden que ustedes ponen el sí y el no del lado que le convenga, ¿no? Y obviamente documentos que entraron a esta decisión, documentos que tienen que salir por ambos lados, ¿bien? Les pongo acá que el sí y el no también puede cambiar, ¿no? Podemos poner el no del lado izquierdo y el sí del lado derecho. Eso va a depender del gráfico, ¿no? Que están haciendo, para dónde después tienen que enviar los documentos con los que están trabajando. Bien. Profe, una pregunta re tonta. Sí, ¿De abajo puede salir la flecha o solo de los costados? de los costados. Okay, Siempre listo. de los costados. El piquito de abajo no se usa. ¿Sí? Siempre son dos respuestas, sí y no, y gráficamente siempre salen de los costados. ¿Quedó claro? Perfecto, perfecto. Perfecto, bárbaro. Bueno, recuerdan que todo esto que veníamos hablando nosotros en esta clase y en la clase anterior es sobre documentos físicos, ¿ok? Venimos trabajando con papeles, ¿bien? Pero el tema es que en una organización, y hoy en día, ya no solo se usan papeles, sino que uno usa información que tiene almacenada en su computadora, ¿ok? Entonces uno lo que llama información lógica. Y muchas veces uno tiene que comparar un documento físico, ¿sí? Con a lo mejor una planilla en Excel que uno tiene guardado en la computadora. Bueno, yo esa planilla en Excel y la información que uno tiene guardada en una computadora no se grafica de la misma manera. Entonces vamos a ver cómo vemos gráficamente y visualmente que la información que estoy utilizando es una información lógica, se llama, esta información que uno tiene en la computadora. ¿Bien? Entonces, fíjense, obviamente ustedes van a tenerlo en un archivo, esa información. En un archivo, pero en un archivo ya no de papel, en un archivo de computadora. Entonces, el símbolo de archivo es exactamente el mismo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que era un triangulito con la base hacia abajo o la base hacia arriba? Si la base estaba hacia abajo, era un archivo definitivo del cual no podemos sacar información. Y si la base estaba hacia arriba, era un archivo temporal de la cual podemos no solo poner información, sino que podemos sacar información. ¿Bien? Para el manejo de la información lógica, el símbolo del archivo es exactamente igual. ¿Bien? La diferencia va a ser que, obviamente, si yo lo tengo en una computadora, no voy a poder sacar un papel. De hecho, ustedes no sacan un papel. Abren el archivo de la computadora y sacan directamente la información. Entonces, ¿cómo se hace la consulta lógica a un archivo de la computadora? ¿Cómo saco información? Fíjense. Se los pongo ya con un ejemplito. Este es el archivo donde estoy teniendo la información en la compu. ¿Bien? Como quiero sacar información, obviamente tiene que ser un archivo temporal. La manera de indicar que estoy sacando información o consultando información que es lógica es con línea de puntos, línea punteada. Y esta línea punteada es la única línea en todo el cursograma que lleva flechas. Ojo con esto. Yo el resto, fíjense que jamás usé flechitas, pero ahora sí empiezo a usar flechas. Y una consulta lógica, ¿sí? La flecha va hacia, en este caso, una operación. Bien, las consultas las pueden hacer con operaciones y otras veces es para hacer un control. Entonces se usará un control que saca la información del archivo. Pero fíjense que la flechita, cuando es una consulta lógica, ¿sí? Va hacia tanto la operación o el control. Con cualquiera de esas dos simbologías se puede hacer una consulta lógica a un archivo. Y la línea es punteada. Y ven que no sale ningún papel. Y es lógico que no salga ningún papel porque ustedes están consultando información que está en la compu.
¿ok? No salen papeles, solamente toman la información. Fíjense que en la parte de operaciones yo voy a poner lo que estoy haciendo, ¿no? Que estoy consultando, en este caso el saldo del cliente, y mi archivo 1, ¿sí? Es el archivo de cuenta corriente de los clientes. ¿Qué pasa? Ah, es lo que le decía. Fíjense lo que estoy haciendo acá. Vuelvo para atrás. La consulta, miren hacia dónde va. En vez de ser una operación o un control, va hacia un documento. Esto está pésimo, porque piensen, las consultas las hacen personas, ¿sí? Ya sea una persona que está haciendo una operación o una persona que está haciendo el control. Entonces es esa persona que está metidita acá, tanto en lo que es una operación o si es un control, mete la clave en la compu, etcétera, y saca información. Si ustedes dibujan esto que está acá abajo, que es un documento, el que saca información lógica de una computadora, está pésimo, porque me están diciendo que el documento es tan inteligente que se puede meter en la computadora y sacar información. Y esto lo dibujan muchísimo. Esto está pésimo, ¿sí? El documento con el que vienen trabajando va a tener que entrar a una operación o a un control. Y esa operación o ese control es el que hace la consulta lógica. Por favor, ténganlo presente porque es un error muy común que cometen. ¿Bien? Acá les pongo que el otro que pueden hacerlo es con un control. ¿Sí? Las consultas se hacen entonces con operaciones que toman la información del archivo o con controles que toman la información del archivo. Bien, y obviamente, si están trabajando con un control, no se olviden que debajo siempre va a tener que ir la decisión para ver si el control salió bien o salió mal. ¿Bien? Esto es como consulto, tomo información, y fíjense que si estoy tomando información, el archivo, vuelvo a repetir, tiene que ser temporal, porque de un archivo definitivo no puedo sacar información. Aclaro que las flechas, ¿sí? Línea punteada, y la flechita, por favor, esto es sumamente importante, tiene que ir hacia el control o hacia la operación. ¿Por qué? Porque obviamente cuando haga una actualización, es decir, cuando tenga que yo poner información en los archivos, la flechita va a tener que ir para el otro lado. Cuando actualizo un archivo, esto se hace siempre desde una operación. Una operación es la que actualiza un archivo. Y como estoy poniendo información en el archivo, este archivo puede ser temporal o puede ser definitivo. Eso de acuerdo a lo que diga el texto. Recuerden que si el texto no decía si era temporal o si es definitivo, siempre tomábamos que era temporal, ¿sí? Cuando el texto decía que se archivaba o que se guardaba y no me decía en qué forma, siempre es temporal. Salvo, esto por favor anótenselo, hay un único archivo que nunca se lo van a decir y siempre es definitivo, que es el archivo de asientos contables. Ese archivo de asientos contables siempre es definitivo, porque yo creo que a ustedes ya se los había dicho. Los asientos contables, si uno se equivoca, no se pueden borrar ni nada. Hay que seguir metiendo asientos contables que diga, me equivoqué en el asiento anterior, y después que ponga el nuevo asiento, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace una actualización? Supónganse que ustedes vienen con este documento, les dije que las actualizaciones se hacen con operaciones. De esta operación, como es lógica la actualización, van a tener que salir líneas punteadas hacia el archivo. Y ven que la flechita, cuando es una actualización, va hacia el archivo. En este caso es el archivo 1. Obviamente, como siempre, luego de una operación,
vuelve a salir los documentos físicos que habían entrado. ¿Bien? En este caso, bueno, la operación es actualizar el saldo del cliente y el archivo 1 es el archivo de la cuenta corriente del cliente. Y esta es la manera en que se actualizan los archivos lógicos. ¿Estamos? Otra cosa que hay que aclarar, que son convenciones que uno toma. De la misma manera que yo les decía que cuando el texto decía que se archivaba y no me decía que era temporal o era definitivo, la convención es tomarlo como temporal. Muchas veces en el texto no me doy cuenta si lo que estoy sacando o me dice que se toma información de un archivo, ¿sí? Y no me doy cuenta si es lógico o es físico. Frente a esa duda, siempre lo toman como lógico. Además, se les va a simplificar un montón el dibujo, ¿sí? Cuando el texto no me dice que es un documento físico, siempre lo voy a tomar como algo lógico. Lo más común es que dice, van a ver que vamos a usar muchísimo el tema de consultar el stock, el archivo de stock. Y ahí no me dice si es físico, si es un archivo físico o es lógico. Bueno, cuando uno trabaja de esa manera, siempre que no me doy cuenta que es físico o es lógico, lo tomo como algo lógico. ¿Bien? Ahora, atenti, porque me ha pasado también en varios ejercicios. Si ustedes venían trabajando con un papel y lo metieron en un archivo, ese archivo es un archivo físico, ¿sí? Porque ustedes guardaron un papel adentro del archivo físico. Después, si lo tienen que usar, no pueden sacarlo como un archivo lógico. Es totalmente erróneo. Un archivo lógico es un archivo que está en la computadora. Y esto era una carpeta que tenían al lado del escritorio de ustedes cuando están trabajando, llena de papeles. Entonces, tienen que fijarse muy bien cómo están trabajando con los archivos, si son físicos o si son lógicos. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Porque no sé si Sí. me van entendiendo o no. Cualquier cosa, acuérdense, me cortan y me preguntan, porque yo no veo el chat, no veo nada. Bueno, a ver qué puse acá. Obviamente, ¿estará bien o estará mal hacer esto? Que un papel actualice. Y estaría mal. Estaría muy mal, muy bien. De la misma manera que un documento, un papel, no puede consultar a un archivo, un papel tampoco va a poder actualizar. ¿Está? Ojo con esto, que son errores muy comunes que cometen. Muy bien. A ver. Vamos a ver cómo se hace un control. Esto es lo que habíamos visto, ¿no? Que era este cuadrado, pero hasta ahora los controles que vimos fue siempre que entraba un documento físico, ¿sí? Y lo controlaba para ver, por ejemplo, si lo habíamos completado bien, y cuando arrancamos ahora la clase lo que vimos fue el control físico de 2 papeles, ¿bien? Pero también obviamente se puede hacer un control entre un documento físico y un archivo lógico. Entonces, miren cómo sería. Por un lado está viniendo este documento, que debe ser un recibo. Ahora me voy a fijar en las observaciones. Entro a un control, ¿bien? Obviamente, después del control va a tener que estar la decisión, pero este control del recibo, bien, era el recibo, tengo que verificar que el importe del recibo coincida con el importe adeudado. Y ese importe adeudado está en el archivo de cuentas corrientes del cliente. Y ese archivo es archivo lógico. Entonces, ven que entra con la línea punteada. Esto lo usamos muchísimo, al control. ¿Bien? Obviamente que como es un control, tiene que haber una decisión, poner la palabra clave, en este caso coincide, sí o no, por un lado el sí, por el otro lado el no, y obviamente, como antes, documentos que entran a los controles, documentos que tienen que salir por ambos lados. ¿Estamos? Entonces, así se haría el control
de un documento físico con un archivo lógico. Es exactamente igual. O sea, lo que se tiene que fijar es que entra el control y lo va diagramando siguiendo obviamente la simbología correspondiente. Muy bien. Conector. ¿Por qué hay acá sí una simbología de conector? Porque, y esto les va a pasar a ustedes, cuando trabajen en papel, y este año sí van a trabajar en papel porque el día del parcial el cursograma me lo van a tener que dar en papel, se les va a ir acabando las hojas. Esto ya lo hablamos. ¿Se acuerdan que yo les dije que al principio, la semana pasada, les dije, ojo, que después cuando pasan a otra hoja, las columnas, ¿se acuerdan que yo les dije que tienen que ser exactamente las mismas en la hoja, en todas las hojas y siguiendo exactamente el mismo orden? O sea, tienen que estar en el mismo orden que habían puesto las columnas en la primera hoja. Entonces, cuando se me acaba una hoja y tengo que seguir trabajando en la hoja siguiente, uno tiene que poner el conector para indicar que se continúa dibujando en la hoja siguiente. El conector se usa siempre después de un documento. ¿Bien? Si ustedes, por ejemplo, dibujaron una operación y se les acabó la hoja, bueno, borran la operación. Antes de la operación seguramente hay un documento, entonces ponen el conector debajo del documento. ¿Bien? El conector, cuando se acaba la hoja, es con la puntita hacia abajo, y cuando lo empiezan en la hoja nueva, tienen que volver a poner el conector, pero ahora con la puntita hacia arriba. Y a cada conector que van usando le van poniendo una letra, ¿sí? Obviamente, a este le pusimos la letra A, entonces, cuando cierra en una hoja, va con la letra A, y cuando abre en la hoja siguiente, va con la letra A. ¿Bien? Cada conector tienen que tener las mismas letras. Y obviamente cuando abren el conector en la hoja siguiente, tiene que volver a salir el documento que había entrado en la hoja anterior. Bien, fíjense, a ver si por acá tengo uno. Yo vine con la factura, entré a una operación, ¿sí? Sale el documento que entró y me quedé sin hoja. Entonces pongo el conector, porque se me acabó acá la hoja. Cuando paso a la hoja siguiente, ¿sí? Abro el conector, ven que le puse la misma letra, y saca el documento que había entrado. Y así después sigo trabajando con ese documento. Esto es la forma en que se usan los conectores. Siempre los vamos a usar después de documentos, ¿ok? En el caso que ustedes tienen un control, ya les repito, una operación o algo, y se quedaron sin hoja, lo borran y lo enganchan arriba del documento. ¿Bien? Perfecto. A ver, ¿qué otra cosa? Línea de tiempo. Perdón, profe, disculpe. Sí, escucho. En los conectores, ¿se pone solo digamos, en la columna donde está el último archivo? No es que debo poner todas las columnas. El documento no es un archivo. Bueno, perdón, el documento. ¿Por qué le dicen archivo, pobre documento? No, me salió de la nada. Del alma le salen, no es a usted solo, ¿eh? Por eso todos le dicen archivo, y es pobre, se llama documento. Pobre. Sí, solamente en la columna que venís trabajando y te quedaste sin lugar para seguir trabajando. Claro, listo. Solo gracias. en esa columna, exactamente. ¿Estamos? Sí. Bien. ¿El resto vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Seguimos. La línea de tiempo. ¿Bien? La línea de tiempo es una línea que me va a cruzar a toda mi plantilla con la que estoy trabajando, porque lo que indica esta línea de tiempo es que tengo que esperar que pase algo para poder continuar trabajando con mi cursograma. Ese que pase algo es que me manden un papel,
que, no sé, que llegue un determinado día, etcétera. ¿Bien? Entonces, es como que el cursograma se pone a dormir y más abajo tiene que volver a arrancar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se dibuja? Fíjense, supónganse que estoy acá, en el sector A, vengo con una factura, entró una operación, sale la factura, en el sector B, el documento X se guarda en un archivo. Y ahora el cursograma va a continuar cuando, por ejemplo, llega el recibo. Hay que esperar que alguien me mande el recibo. Entonces, ven que se pone una línea punteada que cruza a todas las columnas de mi cursograma. Y es como que debajo voy a empezar un nuevo cursograma, ¿no? Cómo continúa esto cuando llega el recibo. Entonces, cuando yo pongo líneas de tiempo, porque tengo que esperar esto, muchas veces arriba van a ver que dice el día 3 de cada mes, porque la parte que voy a analizar siempre ocurre el día 3 de cada mes. Uno sobre la línea de tiempo tiene que indicar cuándo arranca nuevamente el cursograma. Cuando yo pongo esta línea de tiempo, yo me tengo que parar y ver que los documentos no me hayan quedado colgados, ¿sí? Antes de seguir analizando lo que pasa debajo. Entonces me fijo y digo, el documento X no me quedó colgando, lo metí en un archivo. Pero la factura, ¿qué pasó? Proceso no relevado. Exacto, me fijo. Primero siempre me voy a fijar en el enunciado, a ver si no me decía algo. Si no me decía que se destruía o no me decía que se metía en un archivo. Me fijo y no dice nada. Entonces, ¿se acuerdan que yo les dije cuando el texto no dice qué pasa con un documento? Entonces uno lo que pone es un proceso no relevado con signo de pregunta. ¿Por qué signo de pregunta? Porque es un sector interno de la organización. Recuerden que si estaban en los sectores externos, estos procesos no relevados no iban con signo de pregunta. ¿Bien? Y obviamente, cuando llega el recibo, sí empiezo a trabajar debajo, ¿ok? Como si arrancara un nuevo cursograma. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que los cursogramas arrancaban siempre con un proceso no relevado, salvo que el texto me dijera que arrancaba con un archivo? ¿Sí? Si no me dice el texto que arranca con un archivo, siempre arranca con un proceso no relevado. ¿Estamos? Y obviamente jamás puede haber una línea que me cruce una línea de tiempo. O sea, si estoy acá arriba, jamás puedo mandar una línea cruzando las líneas de tiempo. ¿Está? ¿Bien? Por otro lado, con una línea de tiempo también siempre se comienzan los cursogramas. ¿Está? Siempre empezamos un cursograma con una línea de tiempo. Lo primero entonces que pongo es la línea de tiempo, indicando cuándo arranca el cursograma, y después de eso, el archivo o el proceso no relevado, acorde a lo que el texto me diga. ¿Bien? Vamos a hacer consideraciones importantes. Cositas que pueden aparecer en un cursograma para saber cómo lo vamos a graficar. El cursograma siempre, como les dije recién, comienza con una línea de tiempo. Lo primero que se grafica luego de la línea de tiempo inicial, esto lo estamos reforzando lo que vimos recién, puede ser un proceso no relevado o un archivo. Recuerden, si el texto empieza con un archivo, pongo el archivo. Si el texto empieza con un control, un documento, una operación, lo que sea, siempre antes de eso tengo que poner el proceso no relevado. En las columnas correspondientes a entes externos, solo se grafican documentos y procesos no relevados sin signos de pregunta.
por más que el texto me diga que el cliente hace un control o que el cliente archiva algo, que el proveedor genera un documento, yo todo eso no lo grafico. Está 100. ¿Por qué? Eso lo hablamos el otro día, ¿no? ¿Se acuerdan? Es más, le dije, si ustedes me llegan a graficar algo en un ente externo, directamente no se corrige el cursograma, está desaprobado, ¿está? Porque a mí me está contratando la parte interna de la organización, ¿sí? El que me está pagando es la organización para que evalúe su situación, sus procedimientos, no lo que hacen los clientes o los proveedores. ¿Bien? Así que tengan mucho cuidado con esto. Si el relevamiento no especifica el tipo de archivo, asumimos que es transitorio. Esto también ya lo vimos. Excepto los archivos que corresponden a asientos contables, que les dije que sí o sí siempre va a ser definitivo. ¿Bien? El movimiento físico de documentos se realiza a través de líneas llenas y no tienen flechita, no tienen punta. El movimiento lógico es el que se realiza con flechas y con línea punteada. La flecha acá en el movimiento lógico es sumamente importante porque me va a indicar si estoy haciendo una consulta o si estoy haciendo una actualización. ¿Tá? Por eso es tan importante en las líneas punteadas la flecha. El resto no lleva flechas. ¿Qué más? Debe evitarse el cruce de líneas. Eso lo hablamos al principio. Siempre que sea posible. ¿Se acuerdan que esto se hacía o cambiando el orden de los números de los documentos, ¿sí? O cambiando el orden de las columnas. Si no se puede solucionar de esta manera, entonces ahí es como es el momento en que la tercera opción y la última es la de usar el puente, ¿bien? Tanto en líneas horizontales como verticales. El puentecito es esto. Supónganse que el 1 lo tengo que mandar para el otro lado, eso es hacer un puentecito, ¿ok? Pero recuerden que esto es en el caso de que, a ver, les pregunto a ustedes, ¿era necesario el puentecito acá? No, se podía cambiar el archivo de lugar. Poner primero, perdón, el documento. Muy bien. El 1 con el 0. Exactamente. Cambio el orden de los documentos, de la numeración de los documentos. Y ahí evito que se crucen. Entonces, siempre que puedan hacer eso, uno hace eso. Pero hay veces, muy pocas veces ha pasado que, bueno, no se puede y las líneas se siguen cruzando, entonces la manera de indicarlo es con ese puente. ¿Ok? Eso es el famoso puentecito. ¿Cómo vamos a graficar una factura electrónica? Dice, todas las facturas tienen el mismo valor impositivo, pero en efectos prácticos vamos a usar la misma numeración que en la factura tradicional y que para indicar que es una factura electrónica, si llega a aparecer algo de esto en el texto, se dibuja con líneas punteadas. ¿Bien? Entonces, supónganse que aparece la factura, en este caso, original y duplicado. ¿Bien? ¿Cómo me doy cuenta que es electrónica? Porque le pongo las líneas punteadas a los costados. Seguimos con otras cosas que pueden aparecer. ¿Cómo hacemos y me dice que se saca fotocopia de un documento? La fotocopia es algo totalmente, no es lo mismo que un documento en original, duplicado, triplicado, etc. Cuando ustedes hacen copias así de original, duplicado, triplicado de un documento, primero que se hacen todas en el momento en que se genera el documento. Y cada una de esas copias tiene su número o el nombre. Dice factura original, factura duplicado, ¿sí? Factura triplicado, etc. La fotocopia es otra cosa, es algo que es un calco de lo que ustedes están haciendo. Entonces, estas fotocopias, cuando me pide el ejercicio que saque fotocopias,
Supónganse que me pide que saque de fotocopias de las facturas. ¿Bien? Para sacar fotocopias se entra a una operación. ¿Bien? Entonces, de la operación que van a salir, obviamente los documentos que entraron siempre, que en este caso es la factura original y la duplicada. Y luego tienen que salir las fotocopias, tanta cantidad como me diga que tienen que hacer, que se hagan, hacen 2, 3, 4 fotocopias. Para indicar que es una fotocopia, se le pone adelante del nombre que tiene el documento la letra F de fotocopia. En este caso me va a quedar FF, fotocopia de la factura. ¿Bien? Fíjense que F, y obviamente tengo que ponerlo en los documentos. F es la factura con la que venía trabajando y FF es fotocopia de la factura. Supónganse que yo hice 3 fotocopias de esta factura. Las pongo solapaditas. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en ponerlas solapadas si hice 3 fotocopias? Sí, ¿por qué no? Sí, pues porque es lo mismo. Si son el mismo documento, las puedo poner solapadas. Ahora, lo que jamás le voy a poner a estas fotocopias es un número, porque no son original, duplicado y triplicado, son exactamente iguales las 3. Entonces las pondré solapadas, pero yo no le pongo numeritos a las fotocopias. ¿Quedó claro? Las solapo, pero sin ponerle el numerito, y después cualquier copia, si son exactamente iguales, cualquier copia la puedo mandar al sector que me diga el texto que hay que mandarlo. ¿Bien? Entonces, las fotocopias se grafican de esta manera, con una operación, y sale un documento al cual le ponemos la letra F adelante del nombre del documento. ¿Bien? ¿Cómo se hace para enviar fax? Yo sé que esto ya quedó medio arcaico, pero hay lugares donde todavía se mandan faxes. Para el que no sepa, el fax era... Antes los papeles, los documentos, les cuento un poquito cómo era el que no conoce lo que es un fax. Los documentos, obviamente, uno los tenía que mandar por correo. ¿Bien? Los papeles se metían en un sobre y se mandaba por correo, argentino, los que había de correo, no sé, los correos que haya. Y le llegaba el sobre a la otra persona, la abría y sacaba el documento. Obviamente que esto tardaba, entonces apareció una máquina que se llamaba fax, ¿sí? Entonces, obviamente para poder usarla tenían que tener el fax, que era por línea telefónica, tanto el emisor como el receptor, las dos personas tenían que tener el fax. Entonces, el emisor marcaba el número de teléfono, que era un número para fax, metía el documento en esa máquina, ¿sí? Cuando la atendían del otro lado, y del otro lado recibían una copia de ese documento. ¿Está? Era como que mandaban un escaneado. Claro, era como mandar un mensaje, yo escribía una hoja, lo ponía, o sea, enviaba el fax y en la casa de, no sé, de mi abuelo salía la nota. Le salía la misma hoja que a usted. Claro. Exactamente, sí señor, así era. Le llegaba para evitar perder todo este tiempo. Y a usted obviamente la máquina le devolvía el papel que había sacado, que había puesto. Claro. A usted le quedaba el papel que había puesto. Pero además, a usted, y sobre todo cuando uno iba a un locutorio, porque no todo el mundo tenía, y se usaba mucho el fax, ¿eh? Yo no tenía fax, pero iba a un locutorio, cuando terminaba de pasar el mensaje, la máquina, a mí, que tenía que pagar, me tiraba un ticket que me decía cuántas hojas se habían faxeado, el tiempo que había tardado y cuánto tenía que pagar. A eso se llamaba comprobante de fax. ¿Por qué les cuento esto? Porque todo esto lo vamos a tener que graficar. ¿Bien? ¿Y cómo lo vamos a graficar? Supónganse que el sector A tiene que mandar de este memo, ¿sí?, un fax para el sector B. Entonces, hacer un fax se indica con una operación. ¿Bien? Entonces, pensemos qué pasaba.
Cuando yo emitía o hacía un fax, me salía, obviamente, el documento que entró, me salía el documento, en realidad salía del otro lado el documento que era el fax, ¿sí? A la persona receptora. Y además sale el comprobante del fax para decir que también ese comprobante no solo me decía la plata, me decía el tiempo, etcétera, me garantizaba, cuando salía ese comprobante me garantizaba que del otro lado había llegado el fax. Si no, no tenía manera de saber si había llegado o no. El comprobante me indicaba que había llegado del otro lado el fax. Entonces, fíjense, después de la operación, ¿qué va a salir? Por un lado, el documento que entró, el comprobante del fax y el fax en sí mismo, que en realidad este fax tiene que salir en el sector al que tenía que llegar el fax. Por eso esto se traslada, este fax, al sector al que tenía que llegar o al ente externo, etc. ¿Bien? Y en este caso, tanto el documento que entró como el comprobante de fax lo ponemos en un proceso no relevado. ¿Ok? ¿Entendieron cómo se hace entonces esto del fax? Es con una operación. Sale el documento que entró, comprobante de fax y el fax en sí mismo. Y el fax es el que mandamos, ¿sí?, al sector correspondiente. Muy bien. En este caso también lo ponemos en un proceso no relevado. A ver si hay algo más. ¿Cómo se hace? Esto ya lo hablamos el otro día, de las llamadas telefónicas. ¿Se acuerdan que yo les dije? A ver, yo tengo un Que no las documento. grafiquemos, que metamos en una operación, ¿no? Que no va en una operación, porque usted no modifica el documento. Y se acuerdan que las operaciones es para indicar que hay modificación de documentos. ¿Estamos? Entonces, si el texto me dice que se llama por teléfono solamente, yo no puedo graficar una operación, porque digo, no, con esto no se está produciendo una modificación de un documento. Pero se acuerdan que yo les dije, si el texto dice que se firma el documento y aparte se llama por teléfono, yo voy a poner la operación porque se está firmando el documento. Y en las referencias voy a poner, bueno, firma documento y llamo por teléfono al cliente. ¿Está? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, fíjense las situaciones. El vendedor recibe la confirmación de la compra por parte del cliente. Llama a almacenes para reservar los productos. ¿Eso lo grafican con una operación? Eso le cambia a la empresa. ¿Qué cosa? Y porque tiene que avisarle que reserven eso, porque imagínense si de repente lo usan para otra cosa. Pero el cliente llama a almacenes para reservar. Ah, el cliente, no. Ah, mire. Cambia El un poco vendedor recibe la confirmación por parte del cliente y llama a almacenes para reservar los productos. Viene la confirmación de la compra por parte del cliente. Mire, un papel que se llama confirmación de la compra. El texto le dice, ahora hay que llamar por teléfono a almacenes para reservar los productos. ¿Hacen una operación o no? Para indicar que no se llama ponían por las teléfono. situaciones, pero ¿Cómo? Si la empresa misma tiene que llamar a su propio almacén para hacerlo, yo creo que sí. No, ¿le modificó el documento? Ah, claro, no importa las otras cosas, solo los documentos es. Porque recuerden que hay un montón de técnicas y en cada técnica se grafican cosas distintas. En esta no voy a poder graficar que hay una llamada de teléfono. ¿Por qué? Porque esta técnica no, es para indicar modificaciones en los documentos. Y una llamada de teléfono no me produce una modificación del documento. Entonces, no tengo que graficar. Si lo grafican, está mal. Claro, Recuerden, las operaciones son para indicar que hubo una modificación en la información del documento. Y acá no hay ninguna modificación.
Entonces, no se grafican. ¿Estamos? Bien. Ahora miren esta otra situación. Cuando el vendedor recibe la confirmación del cliente, genera la factura y llama a almacenes para reservar los productos. Entonces, fíjense ahí, viene la confirmación del cliente, que es un documento. Tengo que hacer una operación. Para generar la factura. Exactamente, acá sí. Es para generar la factura que tengo que hacer la operación. Y obviamente después de la operación sale el documento que entró y la factura. Pero fíjense que en las observaciones puedo poner que en uno es genera la factura y agregarle que llame por teléfono para reservar los productos. Pero la operación se generó o se apareció para generar la factura. Y ven que sale siempre después de la operación el documento que entró y, en este caso, el documento que se generó, que es la factura. ¿Bien? Y en este caso lo pusimos en un persona relegado. Email. Dice en sí mismo, no es un movimiento de documentos. Esta es lo mismo que la llamada de teléfono. Tampoco se grafica. Dice, excepto que puede incluirse en alguna otra operación. ¿Qué les digo con esto? Si ustedes, ojo con esto, están mandando un mail y adentro del mail va un documento, obviamente lo que van a tener que dibujar es el traslado del documento. Bien, ustedes pueden mandar en un mail la factura. Te mando la factura por mail. Entonces, ustedes lo que están graficando y van a graficar es que la factura va de un sector a otro. Bien, ahora, si ustedes dicen que mandan un mail diciéndole, che, mirá que en 3 días en 3 días va a llegar tal documentación de un cliente, ahí no hay traslado de documentos. Es lo mismo que llamarlo por teléfono, mandando WhatsApp y todo eso, que no se grafica. ¿Estamos? Fíjense. ¿Qué dice acá? Que yo lo puedo poner, como hicimos antes, que genera la factura y enviar email a almacenes para reservar los productos. ¿Ok? Eso no entra. Si no estuviese la operación de generar la factura, no hubiese puesto esa operación para indicar solamente que se envían los mails. Lo trabajo de la misma manera que una llamada de teléfono. ¿Ok? Acá sí lo puse, pero porque la operación era para generar la factura. Bien. Sí se puede recibir un email e imprimirlo. Entonces, fíjense que tenemos el presupuesto y se imprime. Lo que quiero hacer es generar la factura e imprimir la confirmación del presupuesto. Entonces, en la operación, ¿se acuerdan que no se concatenaban, no? Las operaciones. En una única operación, fíjense lo que estoy poniendo, que se genera la factura y se imprime la confirmación. Entonces, siempre sale el documento que entró, que en este caso es el presupuesto. Fíjense que sale el documento que se generó, que es la factura, y sale la impresión que hice del mail, ¿sí? Que es lo que está escrito como MA, es el mail de confirmación. ¿Bien? Todo esto, estimadísimos, por si no entienden, está en este libro. Todo lo que es cursogramas está en este libro. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Bien? Sí. Entonces, me voy a preparar unos mates porque hace 1 hora que estoy hablando. Pero ustedes tienen tarea mientras yo me preparo el mate. Fíjense que les habilité en el aula virtual, que hoy a Dios gracias funciona. Debajo de teoría de cursograma dice ejemplo de cursograma enunciado. ¿Lo ven?
Dígame que está habilitado. Sí, sí, sí. Sí, perfecto. Entonces, prepárense ustedes también un cafecito y van leyendo ese enunciado. Que ahora, cuando vuelvo, 5 minutitos, ¿me dan? Lo vamos a hacer. Es nuestro primer cursograma que vamos a hacer juntos. ¿Ok? Ok, ¿Listo? ok. Bárbaro. Todo así lo entienden. Dice que cuando el postulante, a ver si es ese, ¿no? Se presenta para el puesto de trabajo. Es ese, ¿no? El ejercicio, a ver si tengo otro. Para un puesto de trabajo de los ofrecidos, va a entregar su DNI a la recepción. Quien ingresa los datos en el sistema, saca una fotocopia del DNI, imprime un formulario para los datos del postulante, con los datos del postulante, perdón, y se lo entrega junto con el DNI para que lo complete, con los datos del puesto al que se postula y lo firme. Cuando el postulante entrega en recepción el formulario completo y firmado, la recepcionista controla que estén todos los datos y la firma. Si es así, lo envía al entrevistador. De lo contrario, se lo devuelve al postulante y le indica que le falta completar. Cuando el entrevistador recibe el formulario, le solicita al postulante que le entregue el currículum vitae en 2 copias, controla con el archivo de puestos solicitados si el postulante tiene el perfil pedido. Si lo tiene, le avisa que será llamado y en caso de quedar seleccionado, y archiva los currículum junto con el formulario. De no tener el perfil para el puesto, le va a devolver el currículum al postulante y archiva el formulario en forma definitiva. ¿Bien?
Esto es un relevamiento de un circuito. ¿Bien? Y con esto nosotros tenemos que hacer el cursograma. ¿Por qué insisto en esto? Porque esto va a ser la 5ª entrega que ustedes van a tener que hacer del anual. Ustedes van a tener, cuando yo les seleccione, que acá todavía faltan un montón de grupos que le pueda seleccionar el circuito, ¿sí? Que todavía no se lo seleccioné. Una vez que les seleccione el circuito, ustedes en la 5ª entrega me van a tener que hacer este relevamiento de su circuito, para que después ustedes, a partir de ese mismo relevamiento que hicieron, en la 6ª entrega puedan hacer el cursograma. Si ustedes no hacen bien su propio relevamiento, después no van a poder graficar el cursograma. ¿Está? Bien, entonces, es muy importante cómo uno busca la información y ven cómo detalladamente me indica qué se hace con el documento, cuántas copias, etcétera, pues si no, después no lo voy a poder plasmar en mi cursograma. Entonces, vamos a nuevamente compartir la pantalla y ver ahora cómo vamos a resolver. ¿Están viendo este ejemplo de cómo confeccionar un cursograma? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. La idea acá es, entre todos vamos a ir resolviendo nuestro primer cursograma. Obviamente, lo primero que tengo que hacer es detectar los sectores. A ver, lean y díganme qué sectores encontraron. O sea, el externo sería el postulante, ¿no? Perfecto. El externo es el postulante, que ven que puse una línea punteada. ¿Se acuerdan que se separaba de lo interno con una línea punteada y siempre lo ponemos a la izquierda? ¿Mm? Sí, sí. Ese es un sector. ¿Qué más? Recepción. Bien, la recepcionista. Y lo otro dice entrevistador, pero no dicen qué sector está. El entrevistador es un sector, el sector de entrevistas, pero uno, o sea, no hace falta poner exactamente el nombre del sector, ¿eh? Okay. Si usted quiere poner a la columna entrevistador, está bien. ¿Está? Sí, sí. Perfecto. El resto están ahí, porque si no, charlo solamente con él, que no sé quién es, pero no importa, me siento acompañada. Claro. Estamos. ¿Están? Bien. ¿Están todos de acuerdo que hay 3 sectores? Bien. Fíjense, tenemos la recepción, el sector de donde está el entrevistador, y dijimos que había un sector externo que es el postulante. Ese lo ponemos a la izquierda, separado con líneas punteadas. ¿Bien? Siempre va a la izquierda. Y en este caso yo voy a poner las observaciones en una columna. ¿Ok? Para que me quede todo juntito. Ustedes si quieren, recuerden que bueno, ustedes no me van a ver porque nuestras clases son virtuales todas, pero cuando yo hago esto en el pizarrón, yo no uso las columnas, ¿sí? Uso otra parte del pizarrón que vendría a ser otra hoja para poner esas observaciones o referencias. Recuerden que es exactamente lo mismo, pero tiene que estar. ¿Bien? En este caso lo vamos a poner en esta columna. Entonces, recuerden, siempre un cursograma comienza con una línea de tiempo. ¿Sí? Así arranca. Y en esa línea de tiempo indico cuándo arranca, que en este caso es cuando el postulante se presenta a un puesto de trabajo. Así arranca. ¿Bien? Siempre con una línea de tiempo. Ahora fíjense, ¿en qué lugar, en qué columna arranco mi cursograma? En alguna columna tiene que empezar. ¿En la del postulante? ¿En la de recepción? ¿En dónde? Puede ser que sea la del postulante. Muy bien. ¿Y qué hace el postulante? Sale de un proceso no relevado y está el documento, dice. Perfecto. Porque le va a entregar ese DNI a la recepción, ¿sí o no? ¿Estamos? Claro. Entonces, arranca del postulante con un proceso no relevado. ¿Bien? De ese proceso no relevado, ¿se acuerdan que yo les dije que siempre arrancaba salvo que fuera un archivo? Pero encima, en un sector externo, ¿puedo dibujar un archivo?
No. No. Entonces, si arranca de un sector externo, siempre va a arrancar con un proceso no relevado. ¿Tá? Recuerden que los sectores externos, lo único que dibujamos son procesos no relevados y documentos. Bien. Este documento es el DNI. Y entonces en observaciones, en mi parte de documentos, pongo DNI, que significa Documento Nacional de Identidad. Bien, entonces, ¿a quién le da este DNI? A la recepcionista. Entonces, el DNI bajo traslado, bajo y vuelvo a copiar el documento, no se olviden de copiarlo en el sector al que está llegando. ¿Bien? ¿Qué hace la recepcionista? Dice que carga los datos. Bien, Imprime ¿qué un será formulario. cargar los datos en el sistema? Los guarda en un archivo, por así decirlo, de la computadora. Perfecto. O sea que de lo que habíamos visto nosotros es actualizar, ¿sí?, un archivo lógico. Claro. Bien, es decir, eso se hace con una operación y actualizo, ¿sí?, mi sistema, mi archivo, que es en el sistema. Será el sistema informático que tiene. ¿Y qué más hace? Imprime una fotocopia del documento. No, dice, saca una fotocopia del Claro, documento. saca una fotocopia e imprime un formulario. Bien, con los datos del postulante. Mi pregunta es, eso de sacar una fotocopia e imprimir un formulario, ¿lo hago en otra operación o lo meto todo en esta? Yo lo pondría todo en la misma. Exactamente. ¿Sí? Se pone todo en la misma. Recuerden que las operaciones no se concatenan. Es decir, a ver si me aparece ahora. Miren lo que es la operación. Ingresar los datos al sistema, fotocopiar, sacar una fotocopia del DNI e imprimir el formulario. ¿Bien? Y el archivo yo lo llamé postulantes. Si ustedes querían ponerle que es el archivo del sistema informático, no hay ningún problema. Acá estoy guardando los datos en un archivo que yo llamé postulante. ¿Bien? Pregunta. ¿Qué va a salir de esta operación? A todos les pregunto, no al que me está hablando nada más, ¿eh? Así participan. ¿Qué tiene que salir? El DNI, el formulario y la fotocopia Perfecto. ¿La fotocopia de quién? del DNI. Perfecto. Entonces, a ver, miren lo que sale. DNI, la fotocopia del documento y el formulario, ¿sí? No sé por qué le puse FP, pero no importa. Es el formulario. Ah, FP debe ser del postulante, a ver. Sí, formulario para el puesto. ¿Bien? Documento que entró, DNI. FD, que es la fotocopia del DNI, la estoy llamando FD. Y FP, que es este formulario del postulante, formulario para el puesto. ¿Y qué dice? Que se lo va a entregar el formulario con el DNI. ¿A quién se lo entrega? Al postulante. Al postulante, para que el postulante lo firme, ¿ok? O sea que el formulario con el DNI se lo tengo que entregar al postulante. ¿El problema cuál es acá? Que se me acabó la hoja. ¿Sí o no? Y se me acabó trabajando con documentos. Entonces, ¿qué pongo? Un conector. ¿Ven? Se me acaba la hoja, pongo un conector. Entonces, en la hoja siguiente, fíjense que tengo exactamente la misma plantilla, abro el conector y vuelven a salir exactamente los documentos que tenía en la hoja anterior. Y me dice,
Entonces, que el DNI y el formulario ese de postulante se lo mande al postulante. ¿Está bien lo que hice? Bajé, trasladé y vuelven a aparecer los documentos que se habían trasladado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué hace el postulante? Completa el formulario. Y lo firma. Claro. Y lo firma. Bueno, ¿qué hago? Un proceso no relevado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso lo hace la otra persona. No es de la empresa. Exactamente. Por más que el texto me lo diga, no pisen el palito. ¿Está? Por eso van a ver que habitualmente uno, cuando manda algo a un sector externo, ¿sí? Automáticamente lo pone en un proceso no relevado sin signo de pregunta. ¿Bien? Cuando el postulante entrega en recepción el formulario completo y firmado, o sea que el postulante ahora que tiene que devolver el formulario. Claro. ¿Y esto va a pasar cuando el postulante entrega el formulario? O sea que viene la línea de tiempo. Sí, sí. ¿Están de acuerdo? Profe, Fíjense una que pregunta. Sí. Vio que ahí ya mete el DNI y el formulario en proceso no relevado. En el siguiente, ¿solo saca el formulario o el DNI tiene que salir igual y después ponerle proceso no relevado aparte o algo así? En el siguiente solo va a salir el formulario. Ok. Pero como vino una línea de tiempo, antes de seguir, ¿qué hago? Y falta guardar la fotocopia del DNI. Exactamente, me quedó colgado la fotocopia del DNI. Como el texto no me dice que se hace, lo pongo en un proceso no relevado con signo de pregunta. ¿Está? Sí. Y ahora arranco de nuevo. ¿Estamos? Ahora, fíjense, ¿qué pasa cuando se me acaba la hoja con una línea punteada? Es ideal, porque esta línea punteada la puedo poner al final de la hoja o al principio de la hoja siguiente, ¿eh? Es exactamente lo mismo. Claro, y ahí no quedó nada colgado, así que no hace falta el conector. ¿No hace falta qué? El conector. No, exactamente. El conector se usa cuando usted terminó, le quedó un documento que tiene que seguir trabajando. Claro. Cuando llega con una línea punteada, ¿sí? O lo pone al final de la hoja o lo pone al principio de la hoja siguiente. Es exactamente lo mismo. En este caso lo pusimos al final de la hoja. Entonces, en mi hoja siguiente, fíjense, vuelvo a tener siempre la misma plantilla. ¿Con qué arrancaría? ¿Qué me entrega ahora? Primero, ¿en qué columna arranco? En la del postulante. En la del postulante. ¿Con qué arranco? Con el formulario. O sea, con Sí, un pero proceso no antes del relevado. formulario. ¿Con qué? Un proceso no relevado, ¿no? Exactamente, y sin signo de preguntas. ¿Bien? Y sale de este proceso no relevado solamente el formulario. ¿Y a quién se lo doy ahora? Se lo mando a la recepcionista. Perfecto. Recuerden, ven que yo bajo, traslado, bajo y vuelvo a copiar el documento que había trasladado. ¿Bien? Ahora, ¿qué dice? El postulante le entrega en recepción este formulario completo y firmado. La recepcionista controla que estén todos los datos y la firma. ¿Sí? O sea, va a chequear solamente que este documento esté completo. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿A dónde entra esto? Si tiene que... A un control. ¿Bien? Es el control 1, que obviamente solamente entra este formulario, porque lo que va a controlar es que haya completado todos los campos, tenga la firma, la aclaración, todo lo que tiene que tener este formulario. Ven que verifica que el formulario esté completo y firmado, y obviamente después de un control viene una decisión. En este caso puse la palabra OK, si está completo,
Recuerden que de la decisión siempre salen dos opciones, el sí y el no, y por ambos lados tiene que salir el documento que entró. ¿Bien? ¿Qué pasa acá? Si está bien, se lo tiene que dar al entrevistador. De lo contrario, se lo tiene que devolver al postulante y le indica que le falta completar. Quiero ver si llegué acá. ¡Apa! ¿Qué pasó acá? No me alcanza la hoja. Entonces puse, y en este caso puse 2 conectores, que es lo correcto, ¿eh? Recuerden, nunca pueden juntar lo que sale del lado del sí con lo que del lado del no. Son 2 caminos distintos. Entonces tienen que ponerle un conector para el lado del sí y un conector para el lado del no. Y esos mismos conectores los vuelven a repetir en la hoja siguiente. Y salen los documentos que entraron. Fíjense que dice que por el lado del sí, que era el de la C, se lo mandábamos al entrevistador, y por el lado del no, que es el del conector B, se lo mando al postulante. Obviamente, cuando se lo mando al postulante, automáticamente, ¿qué le pongo? Proceso no relevado. Bien. Mi pregunta es, ahí decía, de lo contrario se lo devuelve al postulante y le indica que le falta completar. ¿Tendría que haber puesto una operación acá y me olvidé? No. ¿Por qué? No modifica el archivo, ¿No modifica él? el documento. Perfecto. Ojo con eso. No me modificó en ningún momento el documento, por lo tanto no va a una operación. ¿Sí? Estas cosas no se pueden graficar con esta técnica. Entonces le mando este formulario al postulante y automáticamente lo pongo en un archivo no relevado para no pisar el palito. Si salió bien el control, dice que este formulario hay que mandárselo al entrevistador. Entonces, bajo, traslado, bajo y vuelvo a copiar el documento. ¿Bien? Cuando el entrevistador recibe el formulario, bien, acá no hay línea de tiempo. Él le doy el formulario y me dice, bueno, ahora él tiene el formulario. Le solicita al postulante que le entregue el currículum vitae en 2 copias. ¿Eso lo grafico con una operación? No, se arranca con proceso no relevado de postulante, ¿o no? Exactamente, porque no me va a modificar ningún documento. Entonces, del postulante va a haber otro proceso no relevado, ¿sí? Del que salen los currículum. Y se lo mando al entrevistador. Mi pregunta es, ¿el resto va entendiendo? Sí, va. ¿Sí? Por mí, sí. Porque nadie me habla, entonces... Bien. Fíjense que no lo saqué del mismo proceso no relevado, lo saqué de otro, ¿ok? Si lo van a poner acá abajo, que es lo que uno hace normalmente, yo para que me entraran más cosas, tienen que abrir otro proceso no relevado y sacarla el nuevo documento, ¿eh? Siempre no se usa el mismo proceso, se abre otro y se saca el documento. Siempre es así. Obviamente se me acabó la hoja, mando todo esto a un conector, voy a la hoja siguiente y entonces del conector que salen el formulario y los currículum. ¿Estamos? Bien. Entonces dice, controla con el archivo de puestos solicitados si el postulante tiene el perfil pedido. ¿A dónde van a entrar estos documentos? ¿Qué tengo que hacer con estos documentos? Y controlarlos a un control. Bien, van a entrar a un control.
¿Estamos de acuerdo? Pero ¿contra qué lo tengo que controlar? Con un archivo digital. Exactamente, porque no me dice nada qué tipo de archivo es. ¿Sí? No me dice que es físico. Entonces, esta era la otra norma que yo les dije que la convención, por convención decíamos, si no me dice qué tipo de archivo es, siempre lo tomo como un archivo lógico. Entonces tiene que consultar a un archivo, va a ser con línea, y como es lógica la consulta, con línea punteada, ¿no? Va a verificar que el postulante tenga el perfil con el puesto que solicita, y fíjense que consulta con el archivo 2, que es mi archivo de puestos solicitados. Y este archivo es un archivo lógico. Por eso la consulta es una consulta lógica. Ahora me aparece el archivo 2, que es el de los puestos solicitados. ¿Sí? Recuerden que el 1, que habíamos usado antes, era el de la gente que se postulaba. Y acá tengo un archivo que me dice, bueno, para este puesto requiere este perfil. Entonces está macheando, ¿no? Viendo si coincide el perfil de la persona con el perfil que están pidiendo en los distintos puestos. Entra al control. No se olviden que después de un control automáticamente va una decisión. Preguntaré ok o si coincide, como ustedes quieran. Lo importante es que sale por el sí y por el no los documentos que entraron. ¿Bien? En este caso entraron el currículum original y duplicado y este formulario. Entonces lo pongo tanto por el lado del sí como por el lado del no. Por el lado del sí, dice que lo tiene... perdón. Si lo tiene, o sea que sale todo perfecto por el lado del sí, le avisa que será llamado en caso de quedar seleccionado y archiva los currículum junto con el formulario. ¿Ah? Entonces, ¿qué hago por el lado del sí? Guardarlos en un archivo definitivo, dice acá. En forma definitiva, dice. No, eso es por el lado del no. Lea por el lado del sí. Si lo tiene, le avisa que será llamado en caso de quedar seleccionado y archiva los documentos. ¿Hago una operación para indicar que le estoy avisando que le vamos a llamar? No. No. Entonces digo, no tengo que hacer la operación, ¿qué tengo que hacer? Archivar los currículum junto con el formulario por el lado del sí. ¿Me dice qué tipo de archivo es? Si es definitivo No, o el primero no dice. Entonces, ¿cómo lo vamos a dibujar? Temporal. Temporal. Entonces, por el lado del sí, upa. Bueno, me fui para el lado del no. Esperen. Por el lado del sí lo archivo temporal. ¿Bien? Por el lado del no, que es lo que dice después, ¿qué se hace? Le devuelvo los currículum al postulante. Entonces, fíjense que agarré por el lado del no los currículum, bajé, trasladé, volví a bajar y copio los documentos y automáticamente lo puse en un proceso no relevado. ¿Bien? ¿Y qué más dice? Que archiva el formulario y ahora sí, en forma definitiva. ¿Sí? Fíjense que en archivos me tiene que aparecer todos los archivos que estoy usando, ¿no? El 3 es el archivo de los postulantes rechazados y el 4, que era este temporal, es de los postulantes aprobados. Y acá terminamos y fíjense que hago un paneo y digo, no me quedó nada colgado, así que quedó perfecto. ¿Estamos? Sí. ¿Sí? ¿Todos lo entendieron? Sí. Igual, esperen un poquito.
en el aula virtual, fíjense si pueden abrir cómo quedó resuelto. Que ahí se los habilité. Para que tengan este hecho en forma correcta. ¿Está? Sí, se puede ver, profe. ¿Se puede ver? Perfecto. Entonces ahí ya tienen el enunciado, ¿sí?, de este ejercicio y el ejercicio ya resuelto. ¿Bien? Entonces, porque ya empezar uno va a ser, hay muy poquito tiempo. La semana que viene vamos a hacer lo siguiente, porque lo que dan los alumnos no es muy grande, muy largo. ¿Está por acá la gente del grupo 6? Sí, profe. Sí, perfecto. Les toca a ustedes exponer. Si voy bien, ¿no? Sí, correcto. Técnicas de recolección de información y el circuito de ventas. Perfecto. Cuando ellos terminan, vamos a empezar de a poco a ir haciendo un cursograma. Lo van a empezar a hacer ustedes y vamos a ir cortando, o sea, vamos a ir viendo por pedazos cómo lo vamos resolviendo. Generalmente van a ver que yo les digo, bueno, vamos hasta la primera línea de tiempo, ¿sí? Y cuando llegan a la primera línea de tiempo, alguien lo muestra y lo vamos corrigiendo entre todos, ¿ok? Pero eso lo vamos a hacer el miércoles que viene. Así podemos ir arrancando, ¿ok? ¿Sí? Ok, perfecto. Bárbaro. Entonces, la semana que viene hacemos eso. El grupo número 6 hace su exposición y cuando ellos terminan, arrancamos con la resolución de nuestro primer cursograma. ¿Bien? Bueno, por lo tanto, estimados, les pido que lean. Ahora tienen todo. Tienen toda la parte teórica de cursograma y tienen cómo se hace un cursograma. Tienen el enunciado y lo tienen resuelto. Así no nos lleva tanto tiempo hacer cada cursograma, si no, no vamos a poder practicar mucho. ¿Estamos? Sí. Perfecto. Entonces, nos vemos el miércoles que viene, estimados. Listo, profe. Nos ¿Listo? vemos. ¿Tienen alguna pregunta, algo? ¿Ustedes me dicen, si tienen alguna duda, algo? ¿No? Bueno, entonces nos vemos la Sí, yo semana. tengo una consulta. Sí, dígame. Pero es sobre el grupo, más que nada. Porque tengo 3 integrantes que no me están trabajando y no están haciendo No me están nada. trabajando. ¿Quiénes están? ¿Se fueron del grupo? Siguen en el grupo, pero es como que no contestan y no hacen nada. ¿Usted qué grupo es? Grupo 6. Ah, Por eso, y tengo 3 integrantes que van a exponer nada más. Y los otros 3 estarían básicamente bueno, de la nada. háganlo con los 3. Perfecto. Listo, Ustedes perfecto. trabajen, ustedes 3, que no es largo el tema que les tocó. Así que Claro, no. exponen ustedes 3 y automáticamente yo doy de baja al resto. Deme un minuto su grupo 6. Espera un Perfecto. minuto, porque lo que tiene este curso es que hay un montón de gente que ya dejó. Espere, Claro, por eso le quería consultar. si no, en su por eso lista no déjeme tenía- ver, porque yo los voy anotando. Perfecto. Es que ustedes quedaron, en realidad, yo ya tengo de su grupo 6, 4 ya no están. Puede ser, sí. Ustedes 3, ¿quiénes son que están trabajando? Dígame. Está, por mi parte está Elian Mamani, José Esteban Méndez Pereira y bueno, y yo, William ¿Y vos Fernando quién Llanos sos? Benítez. ¿Y vos sos? William Fernando Llanos Benítez. Bien. Mamani Elian, Y José Esteban Méndez Pereira. y sí, el que no están son Méndez y Mazuco. Claro, exactamente. Pero André eso me Mazuco. parece que ya dejaron, Ah, perfecto, entonces así lo saco del grupo también. Claro. Si no se contactan, igual la semana que viene, cuando no expongan, Perfecto. listo, lo damos de baja. Pero déjeme chequear, porque yo voy chequeando con los... Mazuco, por ejemplo, no vino ni siquiera al parcial. Claro, bueno, él tampoco. Y lo tengo en el grupo encima. Claro, y Méndez Franco vino, pero le fue para la mona, así que a lo mejor dejó. Claro, Ustedes sí. prepárenlo ustedes 3, tranquilos. Bien, perfecto, profe. ¿Listo? No se haga problema. Y Listo, sí, profe. y ustedes ya tenían ya 4 dados de baja. Sí, correcto. Así que bueno, tranquilo, lo preparan ustedes 3, no hay problema.
Listo, profe, nos vemos. Nos vemos, hasta luego. Profe, Sí. Disculpe, ya es otra consulta, si puede ser. Yo Sí, soy del sí. grupo 7, me llamo Miraglia Jorge. Sí, Con respecto a la exposición también que tenemos nosotros, va más o menos por la duración y por la cantidad de temas y por los miembros que somos, quería saber cómo los podemos distribuir o si nos puede dar una sugerencia, porque consideramos de que hay miembros que por ahí puedan exponer muy poco con comparación con las exposiciones pero anteriores. ¿cuántos están quedando ustedes? Por 7. ahora sí, 7. sí. Y bueno, agarran 3, ya sé que van a quedar poquito. Agarran 3 un tema y le agarran 4 el otro tema. Ok, bueno. No, Vamos no a se haga tratar de... drama. Ok, perfecto. Igual- Muchas gracias, profe. Sí, y ustedes tenemos una fecha de finales entre medio. Sí, Sí. Así que va a ser también una exposición corta y vamos a seguir trabajando con cursogramas. claro, a mí como que me da... Imagínense si eran los 10. Claro, no, de que seamos pocos, que seamos muchas personas y el tema sea, no le digo muy conciso, pero no para, en comparación con las exposiciones anteriores de las personas que ya dieron la exposición. Claro, como porque que es estos son demasiado temas más corto. cortos. Claro, entonces me dice que no hay ningún problema. Nosotros lo No, no hay medimos problema. como- Mientras ok, ustedes lo den completo, no hay problema. perfecto, muchas gracias. Sí, profe. sí, ya lo sé. Bueno, muy bien. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Bueno, me encanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, se están yendo. Muy bien.